Diga, en estos tiempos que estamos viviendo, pueblo, le pido a este momento, pueblo, que por favor compartan estos videos, compartan estos videos, pueblo, con su tinta plataforma, con su tinta plataforma, pueblo. Así que en estos tiempos que estamos viviendo, pueblo, y escuchen atentamente, pueblo, escuchen este video, véalo hasta el final, escúchenlo este video, amén. Es cierto que Israel va a afrontar un tiempo de tribulación muy cercano, pero también en ese tiempo de tribulación estarán presentes los apóstatas y los tibios, téngalo por hecho, y con más razón todavía, porque son aquellos que se han revelado al Evangelio, a la palabra de Dios y a su santa doctrina. Esther, que como pueblo de Dios, como iglesia, y ustedes como estudiantes de la palabra de Dios, entiendan que hemos llegado a un nivel en el cual no podemos quedarnos callados ante el pecado que atinge al pueblo de Dios. Hoy en día, la apostasía nos obliga a tomar medidas trascendentales, contundentes y claras, a no querernos parar en mitad del camino, a querernos parar en mitad del puente cuando hay dos extremos a los bandos. Hoy muchos predicadores y pastores, hermanos, son cómplices de la apostasía y participantes de ella. Una de las razones mediante las cuales se hacen partícipes de la apostasía es cuando no quieren tomar partido ni por uno ni por otro. Actúan como el camaleón, acomodándose a las doctrinas según los intereses económicos a veces, o las amistades que los vinculan con predicadores, con hermanos y con amigos. Y por guardar sus relaciones humanas y por guardar la amistad con el hombre, han perdido su amor a Dios. Se han entibiado. La palabra de Dios a mí me dice en el libro de Judas, capítulo 1, en el único que tiene, verso 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario exhortarles a que contendáis, peleen, disputen, luchen ardientemente, no tibiamente, no tímidamente, no cobardemente, por la fe, porque el justo por la fe vivirá y la fe salva. Por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres, y también mujeres, habrá que decirlo, han entrado encubiertamente, los que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Mesías, Yeshua, nuestro Señor soberano. Cuando la palabra de Dios habla de hombres impíos, no se refiere a inconversos. La palabra impío en el idioma hebreo es una palabra que implica, escuche bien, a personas que, habiendo conocido la verdad, deciden predicar la mentira por ganancia deshonesta. La palabra de Dios en el libro de Pedro dice: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedarán? Dos cosas: el impío y el pecador. Pecador es el inconverso, el que nunca conoció la palabra de Dios, vive muerto en sus delitos y pecados. Pero el impío está en peor lugar. Impío en la Biblia es aquel, lo repito una vez más, que prostituye, escuche, prostituye su llamado y ministerio. Para nosotros los judíos nunca impío es el inconverso. Impío es el pueblo rebelde, el ministro descarriado, el sacerdote contaminado, el profeta falso. Por ende, la palabra impío en el idioma hebreo se aplica con una connotación a la ramera. Son palabras muy parecidas, soná en hebreo. Esta palabra, impío, lo repito una vez más, involucra únicamente a un pueblo que se rebela contra la verdad después de haberla conocida y después comercializa con ella. En pocas palabras, impío es el prostituto espiritual, la prostituta espiritual, ramera, como lo llama el libro del Apocalipsis. La gran ramera, madre de las hijas. Dice que es madre de las rameras, y si es madre, tiene hijas tan rameras como la madre. Y esta ramera espiritual, embriagada de los santos y de los mártires, no dice manchada de sangre, dice embriagada. No dice manchada de sangre, embriagada de la sangre de los santos y de los mártires de la fe. Le espera un terrible juicio. Y estas hijas de la ramera, que es duro decirlo, ¿no? Hijas de ramera, doctrinas diabólicas, están destruyendo la fe del pueblo de Dios como nunca antes
Estamos viviendo en vivo y en directo, escúchame bien, el tiempo de descarrío más grande de la historia de la Iglesia. Literalmente, estamos siendo bombardeados por mercaderes de la fe, por prostitutos espirituales, que han prostituido el ministerio al cual una vez fueron llamados. Hombres santos, hombres de oración, hombres de ayuno, hombres de sana doctrina, de excelente testimonio, hoy están enseñando contra lo mismo que antes predicaron. Increíble. Pareciera que hubiera venido una amnesia colectiva sobre muchos de ellos. Y literalmente se están cumpliendo las palabras del Hijo de Dios que dijo: aún los escogidos serán engañados. Hombres escogidos, mujeres escogidas, rescatadas del mundo de pecado, de la vida de perdición, puestas en la vida eterna, en el camino de la vida eterna, encaminados para la salvación, que se bautizaron y hasta hablaron en lenguas, que fueron llamados al ministerio y preparados por el Espíritu Santo para enseñar la verdad, hoy en día se han convertido en auténticos ladrones, comerciantes de la fe, y han convertido la casa de Dios no solo en una cueva de ladrones, es lo menos que han hecho. Han convertido inclusive los altares de Dios en auténticos prostíbulos. Prostíbulos. Cabaret. Hoy en día, ¿cuántas iglesias ya no recogen la ofrenda y el diezmo en el alfolí? No, señores, eso parece que pasó de moda. Ahora tiran la plata al púlpito y los predicadores corren como locos sobre los billetes. Auténtico cabaret. Le tiran un billete a la mujer para que se quite una prenda. Y presentan la imagen de un Dios prostituta. Y déjeme decirle que el Hijo de Dios y el Santo Padre, bendito para siempre, el Dios de Israel, no es una prostituta trabajando en la avenida Arequipa y Larco, brindando favores y milagros a cambio de dinero. Ese no es el Dios de la Biblia, mi amigo. El favor de Dios no se obtiene con dinero. Dios no está en venta, tampoco su milagro, su bendición, su prosperidad, su salvación, la vida eterna. Pero lo cierto es de que Martín Lutero tuvo que enfrentarse contra un sistema corrupto, al igual que lo tuvo que hacer el mismísimo Mesías contra los fariseos y los saduceos, que habían hecho de la casa de Dios una cueva de malvivientes, de ladrones. Martín Lutero se levantó contra todo el orden instituido por la Iglesia romana. Era un sacerdote católico que se rebeló contra el orden imperante, la venta de indulgencias, el perdón de pecados a cambio de dinero, rescatar las almas del, entre comillas, purgatorio, que ni siquiera existe. Todas esas doctrinas de Martín Lutero fueron combatidas, y no solo por él, por John Hus, Zwinglio, Calvino, hombres que dieron su vida, por defender el principio de que solo la palabra de Dios es la fuente de la vida eterna y de la revelación de Dios y el consejo del Eterno para la humanidad. Hombres que pagaron con su sangre pagaron el precio de seguir a un Dios vivo y verdadero que todo lo da por amor y gratis, a un ser humano perdido que no tiene cómo pagar el favor de Dios porque no hay con qué pagarle algo a un Dios eterno que no se deja corromper. ¿Y qué le vamos a dar a Dios si Él es dueño de todo? Y hoy en día son los mismos hijos de Lutero, los hijos de Calvino, los hijos de la Reforma, los protestantes, los que protestaron, por eso se les llamó protestantes, porque protestaron contra la tiranía papal y la doctrina satánica que se estaba predicando en aquel tiempo, 1500, 1521, 1522, 1523. Así fue como la Iglesia Católica se llegó a ser un verdadero imperio, comercializando con la fe de la gente, con la necesidad de la salvación de todo ser humano, con la necesidad del perdón, de la bendición, de la ayuda divina. Y estos hombres, estos reformadores, estos protestantes, y voy a utilizar mucho la palabra protestante, a los cuales la Iglesia Católica los llamó de herejes. Herejes los llamaron a todos los que se oponían a la Iglesia Católica, incluía judíos y evangélicos, que se opusieron a la autoridad de la tiranía papal. Estos protestantes protestaron por una razón justa. Estaban vilipendiando el Evangelio, prostituyendo la palabra de Dios, y tuvieron el coraje y los pantalones que hoy en día muchos no quieren tener. Y denunciaron la premeditación, la alevosía y la ventaja de un robo siniestro que estaba realizando la Iglesia Católica contra la humanidad entera. Lo cierto es que si Martín Lutero en este momento volviera a la vida, se pega un tiro al ver que sus propios hijos protestantes están haciéndolo igual o peor que la ramera católica. ¿Qué diferencia entre una venta de indulgencias y una maratónica en enlace? ¿Cuál es la diferencia? Si no es lo mismo. Cambiaron la palabra indulgencia y lo llaman pacto, cuando todo estudioso de la Biblia sabe que el que hace los pactos es Dios. Hizo 7 pactos con la humanidad, y el último es el Nuevo Pacto y el Nuevo Testamento.
Esta es la sangre del nuevo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, dijo el Señor, que por ustedes se derrama para salvación. ¿Oyó? Nuevo pacto, nuevo testamento, y no hay más pacto que él. Y el último altar que se levantó fue puesto entre la tierra y el cielo, donde murió el Hijo de Dios derramando su sangre a favor de la humanidad. Pero hoy en día, ustedes miran a los predicadores en las radios, en los canales de televisión, en los púlpitos, en las iglesias, en los coliseos, en los mega eventos, en las mega iglesias, robando el money al cash, dejando en la luna a la gente, y ese dinero mal donado, termina en un enlace con el infierno. Sí, claro, esos tres. Sin duda alguna, es una vergüenza lo que están haciendo, explotando al pueblo de Dios. Yo me pregunto si Martín Lutero estuviera vivo. Mejor dicho, ¿por qué no nos preguntamos si Samuel o el profeta Elías estuvieran vivos? ¿Degollarían a estos delincuentes? Pero ahí viene un factor. Es que están juzgando al ungido de Dios. Pues bien, mis hermanos, esta noche estudiaremos el tema juzgar no es pecado, porque Jesucristo es pastor de ovejas, no de burros. Den un aplauso fuerte al Señor. Frecuentemente se ha satanizado una palabra dentro de la iglesia. Se llama la palabra juzgar. Esta palabra juzgar aparece tantas veces en la Biblia. Muchísimas. Basta abrir la concordancia y darse cuenta que la Biblia habla mucho de juicio. Habla de un juez soberano que es Dios. Y de los juzgados que son sus ángeles y los humanos. Dios no juzga gatos, perros, chanchos. Juzga ángeles y humanos. Él es el juez supremo. El santo Dios, juez del universo. Pero escúcheme bien, hoy en día se ha enfatizado solamente un lado de la medalla, que solo Dios puede juzgar. La palabra de Dios muchas veces, mi amigo, puede aparentar contradicciones, pero nunca las ha tenido ni las tiene. La palabra de Dios tiene un lado A y un lado B, hay que escuchar el lado A del cassette y el lado B también para sacar la conclusión correcta. La palabra de Dios es clara, hay que saberla estudiar bajo la dirección del Espíritu Santo. Hay que escudriñarlas porque en esa nos parece que está la vida eterna. Es cierto que solo Dios puede juzgar, nadie lo va a negar. Dios es el juez soberano. Pero ¿será que nosotros los humanos tenemos, escuche, prohibido juzgar? Esta noche quiero explicar dos terminologías de juzgar, dos significados. El significado literal, lingüístico, que presenta un diccionario, y el lenguaje jurídico, que habla también acerca de juzgar, en sus respectivas variantes. En el diccionario de la lengua española o de cualquier idioma, define la palabra juzgar como diferenciar, distinguir, comparar, discernir. Discernir significa juzgar. Hacer separación. Esto sí, esto no, eso es juzgar. Evaluar bajo la razón y los sentidos. Evaluar bajo la razón y los sentidos. ¿Qué me dice a mí que esto es de madera? Los sentidos. Yo veo que es madera, café, pintada y barnizada. Ahora por eso estoy pecando, porque estoy emitiendo un juicio de valor. Aparentemente juzgar es un pecado. Es cierto. Así que todo lo que está pasando en el pueblo es porque porque la apostasía, y la apostasía y las herejes están dañándole al pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios tiene que empezar a despertarse. A despertar en estos tiempos porque el pueblo de Dios tiene que empezar a despertarse porque en este momento que dice la palabra de Dios, porque
porque la palabra de Dios está escrita de que antes que el Señor venga, vendría una apostasía. Vendría una apostasía y se manifiesta el hombre del pecado, el hijo de petición. Pero también lo que sucedió con el tanto como del Antiguo y el Nuevo Testamento. La Biblia habla sobre la apostasía, de la apostasía que ocurrirían en estos tiempos finales, pueblo. Así que pueblo, que en estos tiempos que estamos viviendo, pueblo, pero también en Tesalónica, segunda Tesalonicenses dice la palabra, en el capítulo 2, en el, en el, en el, eh, en el capítulo 2, verso 8 dice la palabra: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal de prodigio mentiroso, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuando no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sea condenado todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron a la injusticia. Dice la Biblia, que la apostasía y la manifestación del inicuo, que es el anticristo. Dice la palabra que el Señor descenderá de los cielos junto con sus ángeles, con el ejército y con su iglesia, y sacará de la espada del espíritu de su boca. Y dice la palabra que el Señor matará al personaje que es el inicuo. Y dice la palabra que ese personaje del inicuo y dice la palabra que el inicuo y el falso profeta, también dice la palabra que hará grandes señales, prodigios y milagros. Y dice la palabra: por cuando no recibieron el amor de la verdad, les será permitido un espíritu de error. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos, pueblo. La iglesia ha caído una apostasía, una gran apostasía, pueblo. Y lo que sucedió cuando Jesús le dijo a los fariseos y los escribas: fariseos hipócritas, limpia primero lo que está dentro del vaso de adentro, para que lo afuera también sea limpio. Eso es lo que el Señor dijo en su palabra. Amén. Y les pido a todo el pueblo que compartan estos videos. Compartan estos videos, pueblo. Bendiciones para todos. Cristo viene. Cristo ya viene ya. Cristo viene pronto. Bendiciones.